Buenas noticias para todos los beneficiarios del Seguro Social. Pues bueno, estamos preparados porque se avecinan los próximos pagos para el mes de abril. Oficialmente, pues el día de ayer finalizaron las últimas rondas de pagos respectivas para el mes de marzo. Pues bueno, es hora de hablar sobre abril, ya que se estarán depositando nuevos pagos en tan solo unos días. Es esencial estar al tanto de estos pagos y asegurarse de que lleguen correctamente a sus cuentas. Recordemos que es una ayuda financiera vital para muchas personas, así que asegúrense de estar listos para recibir estos fondos. Recuerden darle un me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal. Activen las notificaciones, ya que de este modo, cuando nosotros subamos información nueva, les va a llegar a ustedes de primera mano. Pues bueno, calendario de pagos de abril 2024. El primer pago que estaremos viendo es para ingreso de seguridad suplementario, una fuente importante de ingresos para las personas más necesitadas. Mes tras mes, alrededor de 4 millones de estadounidenses dependen de este beneficio para llegar a fin de mes. Si eres uno de ellos, pues bueno, pronto estarás recibiendo un nuevo pago. La Administración del Seguro Social distribuye todos los pagos del SSI el primero de cada mes. Pero si el día 1 del mes cae en fin de semana o un día feriado, el pago será realizado el día hábil anterior más cercano. De acuerdo con el cronograma oficial, la Administración del Seguro Social va a estar distribuyendo los próximos pagos el día lunes 1 de abril. Si no recibe su pago en ese día establecido, la Administración del Seguro Social recomienda esperar 3 días de envío y acudir primero a su banco para verificar si es que hay algún problema por su parte. Si todo está bien con tu banco, pero no has recibido tu pago, entonces ahí es cuando recién puedes comunicarte con la Administración del Seguro Social a través de sus canales de contacto o acudir personalmente a su oficina del Seguro Social más cercana. ¿Qué otras fechas de pago tenemos? Bueno, generalmente los beneficiarios que reciben SSI o jubilación pensionada desde antes de mayo de 1997, pues prácticamente reciben su depósito en una fecha diferente. Sin embargo, este mes, prácticamente ambos tipos de beneficiario también van a recibir su pago el 1 de abril. Ahora bien, el pago del SSDI por incapacidad son realizados, como siempre, los miércoles de cada semana según el cronograma establecido para este beneficio. Recordemos que estos prácticamente van de la mano con los pagos de los pensionados. Son el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes que tanto los jubilados en promedio como por discapacidad reciben su dinero. Recuerda que para solicitar y recibir el SSI tienes que completar tu solicitud en línea. El proceso es muy sencillo, solo vas a tener que proporcionar información básica: tu nombre, fecha de nacimiento, tu número de seguro social y tu información de contacto. Sin duda alguna, el SSI es una forma de poder complementar tus ingresos cuando estás pasando por dificultades económicas, y sin duda será un aliado invaluable para lograr el bienestar para ti y para tu familia. Pues muy bien, aprovechando que estamos hablando de un tema tan importante como lo es el seguro social, hay que tener mucho cuidado con las nuevas tendencias a raíz del seguro social. Las estafas. Las estafas del seguro social han existido casi tanto tiempo como el programa en sí, pero en estos últimos años ha cobrado fuerza. Todo debido al auge de la inteligencia artificial y de otras tecnologías avanzadas. Tan recientemente como estos últimos años, los estadounidenses de 60 años o más han reportado pérdidas con hasta un total de $3 millones por estafas. Y todo esto datos ofrecidos por el FBI. Estamos hablando de que esto representa un aumento del 84% en respecto a años anteriores. Y en este año 2024 esta tasa podría aumentar según los acontecimientos recientes. Uno de esos eventos fue una nueva estafa reportada originalmente por The Intercept y luego seguida por el Newsweek, el cual afirma que los estafadores supuestamente se infiltraron en una oficina del Seguro Social en Nueva York
y suministraron folletos con información falsa sobre la línea de ayuda. Cuando uno de los objetivos llamó al número que aparecía en el volante, resultó que era un dígito distinto del número real del Seguro Social de la oficina de Manhattan. Esta estafa fue especialmente preocupante para, todo el mundo. Hay un montón de estafas. Todos pueden ser haciéndose pasar por la administración del Seguro Social y diciendo que hay algún problema con tu número o que tu tarjeta ha sido suspendida, pero nada como lo que vimos en este momento. Esto es muy preocupante. Los beneficiarios del Seguro Social resultan especialmente atractivos para los estafadores, porque tienden a ser un poco más confiados y menos familiarizados con las nuevas tecnologías. Pues bueno, vamos a mostrarles y a presentarles uno de los muchos casos que podemos estar viendo para que tengan en cuenta un poco esta información. El primero es hacerse pasar por personal del Seguro Social. Esta es una de las estafas más comunes diseñadas para obtener tu información personal o tu dinero. Los estafadores pueden contactar a las víctimas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o mensajes de redes sociales. Pueden proporcionar fotografías generadas por inteligencia artificial de los empleados reales de la Administración del Seguro Social. El mejor curso de acción para esto es ignorar todos estos mensajes. Si tú sospechas que es un fraude al Seguro Social, puedes visitar el sitio oficial de prevención de fraude de la Administración del Seguro Social o llamar a la línea directa antifraude. Segundo escenario. Le dije que debe dinero que vence inmediatamente. En esta estafa es donde el estafador le dice que usted debe dinero por algún tipo de multa o corrección de pago excesivo de beneficios, algo que ha estado sucediendo mucho últimamente. Por lo general, va seguido de un tipo de amenaza con suspender sus beneficios o hasta arrestarlo si no paga una cantidad en cuestión de inmediato. A veces hasta se solicitan métodos de pago inusuales, como transferencias bancarias, tarjetas de regalo, criptomonedas, tarjetas de débito prepagadas o en efectivo. Otro escenario muy común es hacerse pasar por agentes del orden. Según la oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, los estafadores han estado reviviendo una vieja táctica para ganarse la confianza, enviando por correo electrónico o enviando mensajes de texto, fotografías de credenciales e insignias reales y manipuladas por las fuerzas del orden, para demostrar que son legítimos y de este modo estafar a las personas sin dinero. Y el último escenario que veremos es las notificaciones de que su número de seguro social está suspendido. Y es que esta estafa implica que se le notifique que su número de seguro social ahora está suspendido y que se requiere su información personal para reactivarlo. Y es importante tener en cuenta que la Administración del Seguro Social nunca suspende los números del seguro social de las personas. Los estafadores solo le piden su información, para poder robar su identidad y sus beneficios.